Buenas tardes, Dios les bendiga a todos nuevamente. Como siempre, mi nombre es Jorge Noguera. Es, es un gusto nuevamente estar con ustedes y haciendo la continuación de lo que es el estudio del Antiguo Testamento. Y nada, quiero invitarlos a que no se lo pierdan. Estaré tratando de subir los videos lo más pronto que se pueda. Y de repente vamos a empezar a hacer en vivos con colaboración de otros hermanos en Cristo Jesús que pertenecen a nuestra congregación y a la congregación a la que pertenecemos es Hollywood Church of God, pero como estábamos en unos videos anteriores, eh, compartiendo la información que estamos abriendo este nuevo ministerio que es Iglesia de Dios, la última llamada. Así que les invito a que se puedan seguir conectando con nosotros para poder ir aprendiendo poco a poco lo que la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento. Es un estudio muy llamativo, un estudio muy informativo y sobre todo un estudio que es de mucha bendición para cada uno de nosotros. El día de hoy estaremos continuando con el estudio de la creación, el día 2, lo que habla en Génesis capítulo 2, versículo 4 al 25. Y nada, queremos iniciar ya para no tomar mucho tiempo. El día de hoy estaremos hablando en la continuación de la creación, ya que en el video anterior estuvimos hablando de la creación desde el inicio. Y este día haremos una comparación de lo que es el capítulo 1 y lo que es el capítulo 2, la creación en el capítulo 1 y la creación de la que habla el capítulo 2. Y estaremos aclarando unas posiciones de las que cada uno de nosotros debemos de tener en nuestra mente, tener claro lo que la palabra de Dios dice en ese lugar. Y como siempre se dice en el inicio, para poder comprender lo que la palabra de Dios dice en los capítulos ya mencionados, es necesario leer la Biblia. Y les invito a que lean lo que es el capítulo 2 de Génesis, versículo 4 al 25, y como ya deberíamos de haber terminado de leer lo que es el capítulo 1 de Génesis, continuaríamos y tendríamos un conocimiento ya guardado en nuestra mente y en nuestro corazón de lo que la palabra de Dios decía en Génesis capítulo 1. Y ahora nos vamos a enfocar en hacer la comparación de los dos capítulos. Nada, seguimos. Los dos relatos de la creación. Estos son dos relatos, aclaro, ¿ok? Regreso. En Génesis 1 y 2 encontramos dos relatos diferentes del mismo evento. Una comparación de los dos capítulos revelan estas dos diferencias. La narración de Génesis 1 enfoca la creación del universo físico, en tanto que Génesis 2 se enfoca en la creación específica del hombre y la mujer. Ambos relatos hacen hincapié en que la creación fue un acto de Dios exclusivamente. Recuérdense que en el video anterior estuvimos hablando de la palabra baraj, que significa la creación específica de parte de Dios, una creación divina. Y continuamos, la creación de los seres humanos. ¿Cuál fue la creación o qué podemos aprender nosotros de la creación del ser humano? El relato de la creación de los seres humanos en Génesis 2 enseña o señala la relación del ser humano con la tierra. Dice el versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una relación íntima con la tierra, con el polvo. La palabra que se traduce de hombre es del vocablo hebreo, perdón, del vocablo hebreo Adán, que a su vez viene del vocablo que viene de la raíz tierra o polvo. Cada uno de nosotros tenemos esa raíz. Como dice la palabra de Dios, Dios en aquel momento, cuando nos se da cuenta de nuestra condición, se recuerda que somos polvo. Dios tomó de la tierra y nos formó.
Dios nos hizo del barro, pero hay algo muy especial en cada uno de nosotros. Tenemos el soplo de Dios, el rush de Dios, la esencia de Dios, ese don de vida. Y eso es una invitación para que podamos mantenernos meditando en lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué es lo que sigue diciendo? El relato continúa diciendo que Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:7. Que es hermoso, ¿no? Ponernos a pensar de la manera que fuimos creados, que fue creado el ser humano no solamente por palabras, sino con un efecto muy personal de parte de Dios en cada uno de nosotros. Esta naturaleza el hombre tiene dos naturalezas, una humana y otra divina, uno carnal y otro espiritual. Uno, porque pertenecemos y venimos y que fuimos hechos y creados del polvo de la tierra. Y dos, que tenemos el aliento de vida de parte de Dios en cada uno de nosotros. Así que, ¿qué podemos decir de eso? Que somos una creación especial. El ser humano es un ser espiritual porque fue creado para gozar una relación íntima y personal con Dios. En el huerto del Edén, ¿qué podemos decir del huerto del Edén? Después de formar al hombre del polvo de la tierra, Dios preparó un lugar especial para que viviera. Dice el texto bíblico que Dios plantó un huerto en Edén al oriente, versículo 8 del capítulo 2 de Génesis. El jardín de Edén estaba pues en una tierra fértil regada por cuatro grandes ríos. Los ríos Tigris, Éufrates, estaban en el valle de Mesopotamia, y los ríos Pisón y Gijón todavía no se han identificado, aunque ya al día de hoy se cree que uno de los reyes de Israel, si no estoy mal, creo que fue Usías, quien desvió el río Gijón o Pisón de su auge natural hacia una cierta área del territorio de Israel en aquel momento. Creo tener la información en este momento, pero yo ahí estaré haciendo un estudio más amplio más adelante. Este es un mapa del territorio de lo que estamos hablando, lo que es Israel. L- en algunas ocasiones podemos decir, este es el río, vamos a ver, este es el río Éufrates, el río Tigris, este es el mar Mediterráneo. Estas son, por esta área queda la llanura de Israel. Estas son las playas. Am, Cada uno de nosotros vamos a ir aprendiendo un poco de lo que Dios dice en su palabra en realidad. Dios es bueno y creo que tiene un plan específico para cada uno de nosotros con este estudio. El hombre fue creado y colocado en una situación ideal, en un huerto que suplía en abundancia todas sus necesidades. No había necesidad de nada en ese entonces. El Señor había creado a, al hombre a su imagen, a su semejanza, para que disfrutara de la presencia de Dios. Y Dios lo cuidaba, Dios le suplía de todas sus necesidades. En medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, versículo 9 del capítulo 2 de Génesis. El árbol de la vida ponía a disposición del hombre la inmortalidad y una vida eterna de comunión con su Creador. Mi pregunta es, y nos seguiremos preguntando en cuanto transcurra el tiempo, ¿qué sucedió que el hombre no tomó la decisión de comer del árbol de la vida eterna? Pero yo creo que Dios tiene un plan en específico para que
podamos lograr entender por qué el hombre decidió comer del árbol de la ciencia del bien y el mal que Dios le había dicho al hombre que no debía de comer, porque en el momento que comiera ese acto lo llevaría a la muerte, no una muerte física, pero sí una muerte espiritual. Y ahora entendemos cuál es el propósito de todo eso. Hay una muestra de amor en Juan 3:16 que aún no podemos comprender con nuestro coeficiente tan limitado que tenemos. Les invito a continuar este pequeño estudio. El árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y el mal probablemente se refiere a la facultad de discernir entre el bien y el mal. Dios puso a la disposición del hombre toda la abundancia del huerto, verso 16 del capítulo 2, con excepción del árbol del conocimiento del bien y el mal. Esto quería decir que el hombre no podía actuar como soberano del jardín, porque el huerto le pertenecía a Dios. La expresión clave aquí sería que Dios le concedió al hombre también la libertad de escoger, el libre albedrío que nosotros conocemos hasta el día de hoy. Es una libertad que nos da y nos trae alegría, pero es una libertad que a muchos cristianos les trae dolor, les trae un desacuerdo personal. Porque como decía Pablo en una de sus epístolas, que cuando él quería hacer el bien, ese bien que él deseaba en su corazón, no lo lograba hacer, sino que el mal se apoderaba de mí, se apoderaba de él, y lo que él no quería hacer era lo que terminaba haciendo. Y él decía en esa epístola, maldito de mí, ¿quién me, oh, pobre de mí, quién me librará de este cuerpo de maldición? Es muy difícil para el hombre poder entender el gran privilegio que le dio Dios al permitirle tener esa libre decisión, libre opción de escoger qué hacer y qué no hacer. Continuamos. Dios creó a los animales y los trajo al hombre para que les diera nombre. En el antiguo Oriente, el dar nombre era señal de dominio. Al nombrar a los animales, el hombre actuaba como representante de Dios y como administrador de su creación. Génesis 1:28. El ser humano tenía una tarea, un trabajo que desempeñar. Dios puso al hombre en el huerto de Edén para que lo labraran y lo guardase. Génesis 2:15. Dios le asignó al hombre la responsabilidad de cuidar y proteger el mundo en que había sido colocado, aquel mundo perfecto, aquello tan hermoso que el día de hoy no podemos imaginarnos, solo lo podemos pensar, pero no lo podemos ver, no lo podemos palpar, no podemos ver en realidad qué era lo que Dios había hecho en aquel momento. Solo tenemos una idea por lo que la palabra de Dios dice de la perfección que Dios llevó a cabo en los 6 días y en el séptimo día Dios descansó. Y aquí venimos, la creación de la mujer. Todo lo que Dios había creado era bueno. Génesis 1:31. Sin embargo, no era conveniente para el hombre estar solo. Génesis 2:18. En el huerto de Edén vivían animales, am, vivían con los animales, pero estaba solo, porque los animales no podían llenar sus necesidades espirituales, morales y físicas. El hombre necesitaba a alguien que fuera semejante a él y que lo ayudara. Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño, tomó una parte de su cuerpo e hizo una persona idónea.
una persona idónea. Génesis 2:20. Es decir, semejante y apropiada para él, que lo entendiera, que lo ayudara, que fuera ese complemento. Eso es lo que quiere decir una pareja, una persona idónea. Dios presentó la mujer al hombre, quien al verla exclamó, jubiloso, que había encontrado la compañera y la ayuda que necesitaba. El hombre dijo, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Génesis 2:23. La mujer fue creada para ser compañera y ayuda del hombre, no su sierva. Ese es un concepto que muchas personas han olvidado, que Dios nos hizo a la mujer y al hombre y a la mujer a la misma posición, para tener un compañerismo, para disfrutar de la relación. En su naturaleza esencial, hombre y mujer fueron creados para vivir en compañerismo, como lo dije. El ser humano fue creado en pareja, un hombre y una mujer, que no pueden vivir el uno sin el otro. La mujer fue tomada del hombre y él no está completo hasta que encuentra su complemento en su compañera. Cada uno de nosotros como varones y viceversa, hembras hacia varones, necesitan de un compañero. El mundo hoy en día ha dado un tipo de pensamiento, una filosofía que nadie necesita de nadie. Y el mundo, recuérdese, es parte de uno de los oponentes que tenemos. Tenemos la carne, el mundo y el diablo, son tres. Y el mundo y las artimañas de Satanás es evitar que el hombre continúe obedeciendo a lo que Dios dice en su palabra, que el hombre dejaría padre y madre y se uniría a la mujer para venir a ser una sola carne. Pero además de eso, también tenía un llamado, una orden, fructificar y multiplicaos. El hombre, al darse a entender que no necesita una mujer, no puede procrear. La mujer, al creerse suficiente sin el hombre, no puede procrear. Y Dios nos mandó y nos dio esa facultad de poder procrear y multiplicarnos para gloria y nombre de nuestro Dios. La fuerza que impulsa al hombre a unirse a su esposa también lo lleva a cortar la relación con sus padres para tornarse en una sola carne con su esposa y formar una nueva familia. Génesis 2:24-25. Esta unión indisoluble, o sea, que no se puede romper entre hombre y esposa a través del matrimonio, se usa en la Biblia como supremo de la relación entre Cristo y la iglesia. Recuerden esto, que nuestro Señor Jesucristo es el novio y la iglesia es la novia. Y de la misma manera, el hombre fue formado para tener una relación personal íntima con la mujer y viceversa. Tenemos que convivir. El hombre fue hecho para vivir en comunidad, en una comunicación, de tener comunicación. Pero el hombre está olvidando lo que Dios o para qué Dios los formó. En este hermoso momento nosotros diríamos, Padre, gracias por habernos abierto nuestros ojos y por habernos hecho entender que lo que nosotros creíamos que era nada más un velo que cubría nuestros ojos. Pero ahora puedo ver cuál es el propósito tuyo para con cada uno de nosotros como seres humanos.
Te agradezco el tiempo que estás teniendo y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, vengo en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te doy gracias por la oportunidad que nos has dado. Me da, Señor amado, de presentar este pequeño estudio. Te suplico, Señor, que este estudio sea de bendición para aquellos que lo vayan a ver en el futuro, lo puedan ver en el medio social. Te suplico que lo sigas bendiciendo y ayudando y encaminando hacia ti, Señor amado. Que este inicio que estamos haciendo, sabemos, Señor amado, que ha de ser de bendición y que ha de traer gloria y honra a tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos la guianza de tu Espíritu Santo, ya que creemos en que tú estás en esta hermosa obra, Señor. Te damos gracias. Amén y amén. Y creo, Señor amado, de que tú eres un Dios maravilloso. Bendiciones.